Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os pongo de este lado a ver si no se me ve mucho el grano. Pero bueno, ya os lo he contado, así que ya se me va a ver sí o sí. Vais a estar todo el rato mirando el grano. Os quería comentar una cosilla. Mira, viene Alejandro Sanz. Ya últimamente las giras de Alejandro Sanz no son lo que era. Yo antes iba a ver a Alejandro Sanz siempre, me gastaba 40 y pico euros y merecía mucho la pena. El último concierto al que fui fue al Tren de los Momentos. Ahí todavía hacía buenas canciones. Hoy día lo sigo admirando mucho. Joder, con el puto camión de la Estrella Levante, cojones. Lo sigo admirando muchísimo porque me parece un pedazo de cantante. Tiene unos discos flipantes, como es el disco de Más, el de Unplugged, el de... mucho, hasta no es lo mismo prácticamente, o un poco del Tren de los Momentos. Me gustaban todas. En cambio, ya, si nos metemos a... Venga, voy a dejar que me veáis este lado de la cara. No, que aquí no se ve nada. A ver. Si nos ponemos ahora a escuchar sus discos, tiene una o dos canciones buenas de verdad. Por ejemplo, pero buenas. En los últimos discos, directamente la canción de Mi Marciana y la canción de Camino de Rosas, todas esas canciones sí que son dignas de Alejandro Sanz. Pero hay otras canciones que no lo representan. No sé por qué la hace, pero bueno, entiendo que ya le ha cambiado todo. Ahora está en Miami, tiene otro punto de vista, tiene otros temas, pero vosotros, si habéis vivido la época de Alejandro Sanz, lo admiraréis como lo admiro yo. Pero hoy en día, pues, entre las tonterías que dice en Twitter y los discos que saca, pues no es una persona que a los jóvenes les produzca mucha, ¿sabes? Eso, admiración. Y bueno, fuera del tema de Alejandro Sanz, hoy os quería hablar de los podcasts. Algunos de vosotros sabéis lo que son los podcasts y otros de vosotros no tenéis ni bajolé de idea. Vamos a pararnos porque esto es un tema que mola a tratar así tranquilamente. Un podcast es un formato de audio que se sube a una plataforma, hay muchas, iVoox, Spreaker, tu propio feed. Lo subes y la gente se suscribe. Es como aquí, es como YouTube, pero solo audio. Lo bueno que tiene es que te lo puedes llevar a todos lados y no necesitas depender de tener un teléfono móvil para poder ver lo que está pasando, sino que quien crea el contenido... Venga, otra vez la Estrella Levante. Dios. Quien crea el contenido ya sabe que lo crea para un público que solo lo escucha. Por lo tanto, si tiene que dar alguna instrucción, la da a sabiendas de que esa persona pues no está viendo lo que él hace. No es lo mismo que si yo estoy ahora mismo aquí y os digo, mirad lo que acaba de pasar por ahí, sino que os comento. Venga, va a pasar el camión otra vez. Estrella Levante. Parece que me está persiguiendo. Bueno, pues yo diría, pues justamente por encima mío está pasando un objeto volador del tamaño de tal, con color tal. Es un ejemplo, ¿vale? Para lo que yo os quería comentar esto es porque yo, además de grabar en YouTube, tengo también un podcast. Mucho antes que youtuber, soy podcaster. Y para quien no sepa cómo va, creo que os puede gustar, porque a los que les interesa el tema de vlogs y el tema de tecnología, creo que les puede gustar bastante el tema podcasting. En el podcasting hay multitud de podcasts muy buenos. El mío es un podcast amateur, se puede decir. Un podcast que habla de tecnología, pero del día a día, de algo de lo que yo me apetece contar, cómo va mi móvil, qué le tengo puesto, etcétera, etcétera. Yo lo grabo por la calle y lo comparto y punto. Pero hay gente que se lo ocurra muchísimo, que le dedican muchas horas, como ocurre también en YouTube. Entonces, me gustaría que los que no lo tenéis, no tenéis ninguna aplicación para ello. Hay aplicaciones tanto gratuitas como de pago. Yo tengo una de pago que es Pocket Cast, porque es buenísima y me gusta mucho. Pero hay aplicaciones gratuitas y además tenéis la plataforma iVoox y latina VOOX, que tiene de todo, de podcast. O sea, es impresionante. Además también podéis escuchar programas de radio en diferido, que ahora los denominan podcast, pero que en verdad no son tal cosa. Un podcast no es un programa de radio que luego publican aparte, sino que es directamente un programa creado para publicarse después. También se puede hacer podcast en directo, eso también se puede hacer perfectamente. De hecho, yo muchas veces hago un podcast y luego en directo, directamente. Se sube y se queda ahí para la gente que luego lo quiera escuchar. Entonces, por ejemplo, a ver, aplicaciones. Yo sé que Sune, por ejemplo, oye el Beyond Pod. O sea, lo oye mediante Beyond Pod, que es una aplicación para Android. Luego tenemos también para iOS
la aplicación gratuita de podcast directamente que viene en lo que es en el móvil, en el iPhone. Pero hay otras también como Pocket Cast, que es muy buena en iOS y en Android, que yo es la que uso. De hecho, con mi sincronización me puedo meter en las dos. O sea, yo tengo mi correo y con mi correo me puedo meter en la de Android o en la de iOS. Y se me sincronizan todos mis podcasts y todos mis capítulos. Y está genial. A mí me mola sobre todo para cuando me meto a ducharme. Me gusta mucho meterme a ducharme y directamente dejar los podcasts puestos. Y lo oigo y me gusta más que tener puesto directamente el Spotify o la música o lo que sea. Soy más de escuchar podcast porque además aprendes. Puedes escuchar podcast de tecnología, de ciencia, de cocina, hay de todo. Hasta podcast de lactancia, como la mujer de Milcar, que tiene un podcast de las madres que cuidan a su hijo. Además hay un podcast que se llama Cuando los niños duermen, que es de Sune, de un amigo mío, y mola mucho porque te explica un poco cómo es la vida cuando ya tienes niños, cómo te cambia la vida y cómo, bueno, te explican muchas cosas. Así que os recomiendo algunos si queréis. Si estáis interesados en escuchar de ciertas temáticas, me podéis dejar en los comentarios. Si escuchas podcast y también quieres compartirlo, lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno, nada más. Simplemente quería compartirlo con vosotros porque creo que si os gustan los canales de YouTube y os gusta todo este contenido de los blogs, etcétera, el tema podcast os puede gustar, tanto profesionales como amateurs. Un saludo, chicos. Este es el Daily de hoy.